Hola, buen día. Mi nombre es Guillermo Landa. Soy estudiante del segundo semestre de la licenciatura de optometría con el doctor Ladislao Vázquez. Voy a tratar de hacer un video en el cual puedo decirles qué es lo que he aprendido de las enseñanzas del doctor durante el segundo semestre de nuestro curso. Trataré de hacerlo lo mejor posible, no tengo camarógrafo. Espero hacerlo lo mejor posible. Muy bien. Nuestra primera clase fue los elementos y explicación de la historia clínica. Aquí debemos ser muy enfáticos en especificar todos los problemas que tenga nuestro paciente en orden de importancia. Debemos anotar la historia de la enfermedad, todos los detalles de nuestra exploración de los párpados, pestañas, cejas. Debemos anotarlos y debemos ser muy claros en qué es lo que nosotros estamos encontrando fuera de lo normal. Debemos ser muy específicos en los síntomas que detectamos en nuestro paciente, de la revisión oftalmológica, neurológica y de los aparatos con los que nosotros podamos hacer nuestras exploraciones. Debemos de tomar en cuenta la historia previa. Esto se refiere a qué datos, si es nuestro paciente ya de algún tiempo, ver cuáles eran los datos anteriores y qué es lo que hay de diferencia con lo que encontramos ahora. Debemos ser muy específicos. ¿Cuáles son esos cambios que estamos detectando? Debemos ver qué medicamentos son los que está tomando, ya sean por prescripción médica o porque él los está tomando. Recordemos que algunos medicamentos afectan la calidad de la visión. El uso de drogas incluye el alcohol, tabaco, cantidad, frecuencia, desde cuándo. Y en muchas ocasiones también debemos de ver que algunos otros psicotrópicos que estén ya por prescripción médica o porque ellos los estén tomando por alguna razón. Para ello debemos ser cuidadosos en nuestra investigación para no molestar a la persona. ¿Qué tipo de alergias son las que se tienen? Medicamentos que está tomando y que son a los que son alergias, a los que son alérgicos, si es alérgico al medio ambiente y qué otro tipo de alergias secundarias son las que se nos pueden presentar. Enfermedades de transmisión sexual, recordemos que afectan mucho la calidad de visión. La historia familiar, como son los trastornos oftalmológicos, neurológicos, médicos, hereditarios. Debemos de ver qué cosa es lo difícil de explicar, formas que pueda haber él, colores, contrastes, movimientos del campo visual, cómo nos afecta, ver cosas que existen o que no existen, como son los fosfenos, alucinaciones. Todo ese tipo de detallitos hay que anotarlos. Muchas veces parecen imperceptibles, sin embargo, son de gran importancia para nuestro buen desarrollo de nuestro examen. Nuestra segunda clase fue sobre las cataratas. Aquí fue una clase muy interesante y aquí radica la importancia de un buen examen, de una buena detección de nuestro
de nuestro examen. ¿Cómo podemos detectar una catarata? Básicamente, primordialmente existe lo que es la exploración, ya sea por una lámpara de hendidura, en el cual podamos ver todos los detalles acerca de nuestro ojo, más bien del ojo del paciente que estamos auscultando. La otra podría ser por una biomicroscopía, que forma parte de una lámpara de hendidura, y hacer una auscultación, un examen de fondo de ojo. Es muy interesante los videos que vimos. Desgraciadamente aquí lo importante es la práctica y contar con los elementos de la lámpara de hendidura, que es algo fabuloso. Cuando la catarata es detectada en tiempo y forma, podemos actuar, no para medicarla, porque no hay medicamentos que puedan detener una catarata. Esto es la única prescripción que existe, es a través de una cirugía, extirparla totalmente. Vimos también cómo se puede hacer lo que es muchas personas le llaman la cirugía LASIK, y que no es otra cosa más que retirar el cristalino totalmente, pero por una técnica en la cual el cristalino es, vamos a decirlo así, desintegrado por medio de ultrasonido, y de manera tal que lastimemos lo menos posible lo que es la córnea. Después se hace un implante de un lente intracorneal para poder sustituir en cierta medida las funciones del cristalino. Continuamos con Nuestra siguiente clase fue la irrigación y drenaje del globo ocular. La irrigación del globo ocular se inicia con las arterias carótidas interna y carótida externa. Están unidos por medio de la arteria oftálmica y la arteria facial, que son ramas de la carótida interna y externa respectivamente. Las ramas en las que se divide la arteria oftálmica son la arteria central de la retina, las arterias ciliares posteriores, la arteria lagrimal, las arterias musculares. Del drenaje se encargan los sistemas venosos ubicados dentro del cráneo y reciben el nombre de senovasculares escleróticos. En posición erecta, la sangre del globo ocular va de los senos cavernosos por la arteria oftálmica superior y baja por la arteria yugular. En posición boca abajo, la sangre se drena por la vena facial. La vena oftálmica superior y la vena facial se anostosoman, se unen muy cerca de la fosa orbitaria. La vena oftálmica superior va aumentando de tamaño hasta llegar a los senos cavernosos, ya que recoge muchas venas. La vena central de la retina, la vena lagrimal, las venas musculares, las venas vorticosas superiores procedentes de la uvea, la vena oftálmica inferior que recoge las dos venas vorticosas inferiores. Podemos drenar de la vena facial a los senos por la vena oftálmica superior o al revés, ya que no poseen válvulas que impidan el reflujo. Continuamos con la miopía degenerativa o llamada miopía patológica.
o magna. Son miopías muy altas, de más de 6 dioptrías. Aquí en estas personas deberían hacer revisiones periódicas a sus ojos, ya que pueden sufrir complicaciones como lo que es la catarata, glaucoma, desprendimiento de retina, moscas flotantes repentinas y abundantes o de vítreo, o maculopatías, que son mucho menos frecuentes que en una miopía simple. Normalmente se producen por un alargamiento excesivo del globo ocular. El eje anteroposterior es mayor a 26 milímetros, o sea, es una deformación del globo ocular. Según sea su gravedad, pueden aparecer cambios degenerativos asociados al alargamiento excesivo del ojo, principal causa de la miopía magna, sobre todo a nivel de retina y en el polo excesivo del ojo. En algunos casos puede estabilizarse entre 6 y 9 dioptrías. Sin embargo, es frecuente que se progrese incluso con un número de dioptrías superiores a las 10 dioptrías y provocar importantes repercusiones de vitreoretinianas. Estas alteraciones pueden originar complicaciones que afectan seriamente a la visión de los efectos con miopía. Se considera una enfermedad ocular severa. De ahí que sea importante acudir no solo al óptico especialista para graduar los cristales, sino que todo oftalmólogo para detectar cualquier posible lesión interna y controlarla a tiempo y evitar complicaciones futuras. Existen factores que nos afectan en la miopía, que puede ser el carácter hereditario, los factores ambientales o ambos. En el caso de que la miopía aparezca en la edad adulta, la progresión es más lenta, pero a diferencia de otras ametropías, una vez que empieza la miopía tiende a progresar. Esto hace pensar que hay una influencia ambiental en esta progresión. Entonces, a lo que nos llevan las enseñanzas es de que una miopía alta debemos de manejarla desde el aspecto de los lentes para controlar su progresión hasta el aspecto fisiológico que debe ser controlado por un médico oftalmólogo. Nuestro siguiente capítulo fue la córnea. Vimos que la córnea es un tejido altamente diferenciado que nos permite la refracción y la transmisión de la luz. Su forma consiste básicamente en una lente cóncava o convexa en su cara anterior y está en contacto íntimo con la película lagrimal, precorneal, y otra cara posterior bañada por el humor acuoso. Estas relaciones permiten a la córnea carecer de vascularización. No tenemos vasos sanguíneos ahí. La córnea, por añadidura, debe cumplir con sus funciones de protección hacia el globo ocular, ya que evita el contacto con el exterior y es una barrera contra las posibles sequedad del globo ocular, la contaminación, bacterias, agentes externos. Entonces, forma una barrera de protección para el ojo. Está constituido básicamente por su epitelio corneal, que tiene entre 5 a 7 capas celulares de epitelio escamoso estratificado. También vimos lo que corresponde a la renovación del epitelio corneal, toda su fisiología, cómo están integrados cada una de sus partes, el estroma corneal, cuáles son las características de cada uno de ellos, sus componentes, el endotelio corneal, el metabolismo corneal. Para entender la fisiología debemos entender las funciones de barrera y de bombeo metabólico en el epitelio y con el endotelio. Cualquier problema con estas capas dará lugar a un edema con pérdida de la transparencia
más en el caso del endotelio. Esto ocurre por la hipertonicidad del contenido estromal, que es el colágeno, sales y protoglicanos, en relación con la lágrima y el humor acuoso. El contenido de agua disminuye ligeramente de las capas anteriores del estroma y posiblemente por la evaporación hacia la atmósfera y menos contenido de glucosa, lo cual nos hace que se tenga problemas desde el humor acuoso y el requerimiento del epitelio que utiliza el estroma. Es muy importante la transparencia y características refractivas de la córnea. La transparencia es importantísima, ya que de ello nos permite el paso de la luz, o sea, el paso de nuestras figuras, nuestras imágenes hacia el interior del humor acuoso, al interior de la retina. ¿Qué más vimos? La refracción de la córnea. La córnea, su enorme capacidad refractiva que la constituye como un elemento refractivo principal del ojo. Para ello, aparte de la transparencia, deberá mantener unas superficies refractivas curvas, regulares y lisas. El poder dióptrico total de la córnea se sitúa entre las 42 y 42.5 dioptrías. Vimos los conceptos importantes. Debemos recordar que algo que también forma parte de la protección junto con la córnea para nuestros ojos es la película lagrimal precorneal. Si nosotros mantenemos un nivel adecuado de nivel lagrimal, podemos evitar lo famoso síndrome del ojo seco, que nos ocasiona muchos problemas y nos rebasa en algunos casos, y sobre todo últimamente cuando manejamos las computadoras. Aprendimos mucho sobre lo que es sobre la córnea, la importancia, el mantenimiento de la córnea, y lo cual debemos evitar. Debemos de tener ciertos parámetros para nosotros mantener un adecuado nivel de salud corneal. Uno es la integridad de la superficie ocular, está asegurada por una fuerte relación entre el epitelio corneal y la película lagrimal precorneal. Una película lagrimal estable se mantiene por la acción de los agentes externos. El mecanismo protectivo intacto está controlado por la integración neuroanatómica eficaz. Las células primordiales del epitelio corneal están localizadas en el limbo corneoescleral, y la función epitelial de las células de la superficie ocular está mantenida por los fibroblastos y la matriz estromal. Nuestra siguiente clase fue relativa a la uvea. La uvea es la capa vascular del ojo situado debajo de la esclerótica y consta de tres estructuras básicas, que es el iris, el cuerpo ciliar y la coroides, formando una capa pigmentada. También se llama la cubierta media del globo ocular, túnica vascular y tracto uveal. El iris, que es el anillo coloreado que rodea la pupila negra, se abre y se cierra como una lente de una cámara. Es un diafragma que nos permite mayor o menor paso de luz dependiendo de las características del ambiente. El cuerpo ciliar, que es el conjunto de músculos que ensanchan el cristalino para que el ojo pueda enfocar los objetos cercanos, y lo hace más delgado al enfocar los distantes. Es una característica que vamos perdiendo con el paso de los años y que dejamos de tener esa facultad entre los 38 y 40 años. Vamos perdiendo ese nivel.
La coroides, que es el revestimiento interior del ojo que se extiende desde el extremo de los músculos ciliares hasta el nervio óptico, localizado en la parte posterior del ojo. Se analizaron varias patologías de la uvea, como son el coloboma, la membrana pupilar persistente, la aniridia, la policoria, la coloboma uveal, la heterocromia, la clasificación de la uveitis, que es la anterior, la intermedia y la posterior, y la última, que es la panuveitis. Vimos la clasificación de la uveitis dependiendo su evolución. Se hizo una por clasificación clínico-patológica. También se hizo otra clasificación etiológica, que son infecciosas y no infecciosas. Es la clasificación también de su origen por los signos y síntomas. Fue bastante amplia la clasificación de la uveitis y los posibles problemas que nos afectan en la visión. Posteriormente vimos los párpados. Los párpados, su función es la protección externa del globo ocular y está constituido básicamente por la ceja, el párpado superior, el borde de la órbita, el surco orbitario palpebral superior, el ángulo interno del ojo, el ángulo externo del ojo, el párpado inferior, el borde ciliar de los párpados, los músculos de los párpados. El párpado, como quedamos, es un velo de músculos membranosos situados al canto del borde de la órbita, por delante del globo del ojo, al que, dependiendo de las circunstancias en las que se manejen, pueden cubrir o descubrir el ojo. Lo descubren para permitir la visión y lo cubren para protegerlo contra agentes externos o contra efectos nocivos de una luz demasiado viva. Y también lo cubren para dormir, para relajar nuestra visión. Su función es mantener la integridad de la superficie corneal, mantener la posición del globo ocular y la protección de las partículas del aire. Vimos lo que era su forma, la cara anterior y cara posterior. Analizamos las glándulas que se encuentran dentro de los párpados, que son las glándulas de Meibomian en el párpado superior, las glándulas de Zeiss que se encuentran en el párpado inferior, muy cerca de las pestañas. Vimos los nervios que están dentro de que están en los párpados y las arterias que hacen la irrigación arterial, que son de las arterias palpebral superior y palpebral inferior, su drenaje que ocurre a través de la red retrotarsiana y la red pretarsiana. Los nervios son los nervios sensitivos, intratroclear, la lagrimal, el ramo medial y lateral de los nervios supraorbitarios y el drenaje linfático. Vimos algunas patologías de los que afectan a los párpados, que son malformaciones congénitas del párpado, como son la criptoftalmos, que es una adherencia completa de los párpados, no existiendo hendidura palpebral. Hay típica, parcial y congénita. Está el coloboma, que se trata de una discontinuidad que afecta a todo el espesor del párpado. Lo más frecuente es que sea unilateral, que afecte solamente al párpado superior. Tenemos el epicanto,
que es un pliegue semilunar que cubre el canto interno del párpado, la blefarofimosis, que es un estrechamiento horizontal de la hendidura palpebral. Vemos la anquilofleroma, que es un estrechamiento vertical de la hendidura palpebral. El ptosis congénita y algunas otras, el entropión, el ectropión, la triquiasis, la retracción palpebral. Tenemos también una patología que es relativa, vascular y traumática, como es el edema palpebral, el enfisema, el desgarro del párpado, eczema de contacto, que se produce en pacientes muy sensibilizados a ciertas sustancias que pueden hallarse presentes en cosméticos, colirios, pomadas oftálmicas, etc. La blefaritis seborreica, que siempre aparece tras un proceso inflamatorio en el párpado, en la parte libre del párpado. La blefaritis estafilocóquica, el ursuelo, el chalación, infestación por parásitos, abscesos palpebral, infección de virus por herpes, y también tenemos procesos de patología tumoral del párpado, la queratoacantoma, jalastacema, la hidrocistoma. Todos ellos requieren un proceso bastante delicado, el cual, detectados a tiempo, podemos llevarlos a un buen fin. Dentro de los tumores malignos tenemos el carcinoma vasocelular, carcinomas de células escamosas, la adenocarcinoma. Debemos recordar entonces que las principales funciones de los párpados es la protección del globo ocular, además del mantenimiento y distribución de la película lagrimal, sobre todo en la córnea y la conjuntiva. Dentro de los problemas comunes está el ursuelo y el chalación, son algo recurrente debido a esa obstrucción de diversas glándulas palpebrales. Sobre todo se puede presentar mucho en las mujeres que utilizan tantos cosméticos. Entonces, pongamos atención al cuidado de nuestros párpados. Nuestras cejas, por favor, no las depilemos más allá de lo necesario. Nuestras pestañas, cuidémoslas, ya que forman también parte de protección hacia nuestros ojos. Seguimos con la esclera. La esclera es la parte blanca del ojo, cubre aproximadamente las quintas partes del ojo. Por detrás es perforada por el nervio óptico, es la parte que recubre totalmente al globo ocular. Por delante se adapta a la córnea, cubre la coroides, está cubierta por la conjuntiva. La esclerótica está formada por tres capas, que es la capa fusca, la fibrosa y la episclera. Vimos su anatomía. La esclera o esclerótica está cubierta, es una cubierta en forma esférica con un diámetro promedio de unos 22 milímetros. Su espesor varía dependiendo de la zona donde lo tomemos. Así, por ejemplo, en el IMOD puede ser de 0.08 milímetros, en el Ecuador puede ser de 4 a 5, de 0.4 a 0.5 milímetros. Cerca del nervio óptico, inmediatamente después de la inserción de los músculos, de los tendones musculares, puede ser de 0.3, mientras que en la inserción de los músculos es de 0.6, o sea, depende mucho en qué parte nos estemos encontrando. La esclera contiene muchas inmunoglobulinas y componentes de complemento de las vías clásicas y alternativas. Los fibroblastos, si son estimulados, tienen una capacidad de producir colagenasa y elastasa y otras enzimas degradantes.
Normalmente se expresan los antígenos en situaciones de inflamación. Los componentes celulares de la inflamación son escasos o inexistentes. La inflamación crónica tiene una respuesta granulomatosa. Aquí también tenemos algo que es muy importante, que nos ayuda mucho para los tipos de problemas que nosotros tenemos. Cuando la coloración de la esclera es azul, es una enfermedad congénita, son problemas raros. Cuando es amarillenta o blanquizca, son localizados, puede ser la pingüécula y es relativo a problemas, también puede ser problemas hepáticos. Cuando es roja, son angiomas. Escleritis, epiescleritis, y es un problema general, puede ser un sangrado de la conjuntiva. Si se nos presenta una coloración ligeramente verdosa, puede ser reabsorción de sangrados, y como problemas generales puede ser reabsorción de sangrados. Cuando tenemos una coloración salmón, puede ser referente a un problema de linfomas. Cuando es negra, son hematocromatosis y melanosis conjuntival. Cuando es un problema general, normalmente es una melanosis externa. Se nos presentaron diferentes tipos de patologías. Por ejemplo, en la esclera azul puede ser originados por osteogenosis imperfecta, síndrome de Ehlers-Danlos, pseudoxanthoma elástico, puede ser un síndrome de Marfan, puede ser pseudo-hipoparoidismo, pueden presentarse en uso de crónico de corticoides, esteroides. Puede ser queratocono o un queratoglobo. La esclera amarilla o blanca es una ictericia infantil. En los adultos puede ser una serie de trastornos de salud que pueden causar la ictericia, como puede ser problemas recurrentes de la hepatitis, cirrosis, cáncer de páncreas y de cálculos biliares. La pingüécula es un tumor común y benigno en la conjuntiva. Este es un tejido delgado y transparente que cubre la parte blanca del ojo. En la esclera salmón son lesiones del linfoides que se localizan específicamente en el globo ocular. Existen, por ejemplo, para la esclera negra puede ser una melanosis epitelial conjuntival, que es un cuadro benigno y se puede presentar en personas de raza negra o piel oscura. Melanosis adquirida primaria es una enfermedad que se da con poca frecuencia y es unilateral. En un solo ojo, afecta a personas de mediana edad y de raza blanca. Las patologías, pues la epiescleritis y la escleritis. La primera, la epiescleritis, es una enfermedad benigna que generalmente no se asocia a enfermedades sistémicas, a diferencia de la escleritis, que es destructiva y con frecuencia se asocia a trastornos sistémicos muy graves. Hay enfermedades asociadas como son inflamatorias sistémicas, enfermedades infecciosas originadas por la tuberculosis, sífilis, herpes zóster, herpes simple. Pueden ser enfermedades metabólicas como es la gota, enfermedades cutáneas como es el eritema nodoso, eritema multiforme, acné rosácea. Tenemos la conjuntivitis, la epiescleritis y la escleritis. Los síntomas en la conjuntivitis es la secreción, sensación de cuerpo extraño y escozor. En la epiescleritis normalmente no presenta ninguno. En la escleritis es un dolor profundo, sudor y lagrimeo, y puede ser fotofobia. En la conjuntivitis, la inyección de los vasos sanguíneos puede ser difusa en fornis, es normalmente sectorial, también difusa y nodular. En la escleritis es difusa y nodular. La coloración, dolor a la palpación, la coloración es roja en el caso de la conjuntivitis, no presenta dolor. En el caso de la epiescleritis es rojo y es un dolor leve y puede ser ausente. En el caso de la escleritis es color es púrpura y el dolor es frecuente.
Si se hace un blanqueo con la fenilefrina al 10%, en el caso de la conjuntivitis sí se presenta la coloración, en el caso de la epiescleritis es una coloración moderado, en el caso de la escleritis no presenta. Otros hallazgos son, en el caso de la conjuntivitis, puede ser los folículos, la quemosis, queratopatía punteada superficial. En caso de la escleritis, raramente es pequeña la cicatrización corneal periférica. En el caso de la escleritis presenta un edema, adelgaza, es adelgazamiento, puede ser escleral, iritis y la queratitis. Vimos el glaucoma. El glaucoma es una enfermedad del ojo que altera la visión de una manera gradual. Esto es parte de los famosos asesinos silenciosos, y aunque no nos lleva a la muerte, sí nos produce una muerte al perder la visión. Por lo general no presenta síntomas y, como comentaba, al final nos puede llevar a la pérdida de la visión. Si nosotros detectamos en una edad, en un momento temprano, la presencia del glaucoma, estaremos en posibilidades, ya sea médicamente o quirúrgicamente, de poder llevar a un buen tratamiento y evitar la pérdida de la visión. Lo primero que debemos hacer es la cubierta rígida del color blanco que se llama esclera y sirve para proteger el ojo. Esta parte anterior del mismo, además, existe una membrana clara y delicada llamada conjuntiva que cubre la esclera. En la parte anterior del ojo se encuentra la córnea, que es la parte transparente de la cubierta que protege al globo ocular y permite que entre la luz. El iris es la parte de color que le da su ojo, que se contrae y expande para que la pupila pueda permitir el paso de la luz. Perdón. Las fibras nerviosas de la retina llevan la luz y las imágenes al cerebro por medio del nervio óptico. El glaucoma es una enfermedad que daña el nervio óptico del ojo, y eso es, el nervio óptico es el que se conecta de la retina del globo ocular y nos envía las señales hacia el cerebro. Este nervio envía, como dijimos, las señales al cerebro, y el glaucoma se forma por la presión interna dentro del globo ocular. Ese líquido intraocular, es el humor acuoso, no es drenado en forma adecuada. Entonces se va generando una presión interna dentro del globo ocular y por lo mismo nos genera desprendimiento de parte de las capas de la retina. El drenaje está formado, el sistema de drenaje del ojo se forma por una malla de canales de drenaje alrededor del borde externo del iris. Si el drenaje no es adecuado, la presión del ojo se mantiene. Si el drenaje no es adecuado, se va incrementando la presión del ojo. El nervio óptico se daña por ese aumento de presión dentro del ojo. Se llama pío, o la presión interna del ojo, depende de la cantidad de fluido que se encuentre dentro del globo ocular. Dentro del nervio óptico tenemos infinidad de fibras nerviosas que van desde la retina hasta el disco óptico. Conforme se va incrementando esa presión, se van dañando esas fibras nerviosas y se empiezan a morir. El disco óptico empieza a hacerse hueco, rechazando las fibras del nervio óptico, y tomará una forma de copa o curva.
Si la presión se mantiene alta por demasiado tiempo, se puede dañar el nervio óptico y perdemos la visión. El glaucoma puede causar la ceguera si no la detectamos en tiempo. Por eso es necesario que hagamos una detección temprana y que se haga un tratamiento del glaucoma, bien sea con gotas para los ojos o con una cirugía de glaucoma, o ambas pueden ayudar a preservar la visión. El glaucoma puede presentarse en ambos ojos, pero por lo general la presión intraocular se empieza a acumular primero en uno y luego al otro. Normalmente afecta la visión periférica lateral, es lo primero que se afecta, por eso empezamos a ver ciertas partes oscuras en la periferia de nuestros ojos, para lo cual sería conveniente hacer algunos test de campos oculares para poder detectar si podemos ver o no por ahí la detección del glaucoma. Lo que sí es un hecho inevitable es de que podemos detectarla a través de varios procesos, como son los tonómetros de Scholz, los tonómetros de Baumann. Normalmente se presenta en personas mayores, pero eso no quiere decir que las personas jóvenes no sean susceptibles a padecerlo. Normalmente se dice que son para personas mayores de 60 años, sin embargo actualmente se empieza a presentar en personas de menor edad. Normalmente algo que nosotros tenemos como signos que pueden darnos una ayuda para detectar son los antecedentes. En la raza negra más bien las descendencias de raza africana son los más propensos. Los diabéticos, las personas que usan esteroides de manera prolongada, los hipertensos también son personas que son susceptibles a padecer el glaucoma. El glaucoma no es contagiosa ni amenaza la vida, pero consideremos de que la pérdida de visión para muchas personas es es su vida. Tenemos diferentes tipos de glaucoma, como son glaucoma del ángulo abierto, glaucoma de tensión normal, glaucoma de ángulo cerrado, o se llama también glaucoma de ángulo estrecho, glaucoma congénito y glaucoma secundario. Lo cual nos llevamos a hacer una práctica sobre lo que es la toma de la presión intraocular. Fue una experiencia bastante interesante que valdría la pena repetirlo. De hecho, lo estamos poniendo ya en práctica dentro de nuestras instalaciones. Seguimos con lo que es la vía óptica y los campos visuales. ¿Cuáles son sus afectaciones hacia los campos visuales en las patologías que nos llegan a afectar la vía óptica? La vía óptica constituye la transmisión de los impulsos nerviosos de la retina hasta la corteza del cerebro. Información que, como ya comentábamos, que en el glaucoma pasa a través del nervio óptico. Las células receptoras de la luz son los conos y los bastones, que transforman las imágenes recibidas en impulsos nerviosos eléctricos. De alguna manera, impulsos nerviosos eléctricos que son transmitidas hacia el cerebro a través del nervio óptico. El nervio óptico está formado por los axones de las células gangliolares de la retina y está recubierta con una meninges. Comienza en el agujero escleral posterior y acaba en el quiasma óptico.
El nervio óptico se encuentra dividido en 4 partes, que es la porción intraocular o intravulvar, la porción orbitaria, la porción intracanicular o intraósea y la porción intracraneal. Continuamos con el quiasma óptico. El quiasma óptico pues, es una estructura nerviosa en forma semejante a una letra griega, que es la letra Shin, que se deriva de la función de los dos nervios ópticos. Se cruzan y se continúa de manera posterior con 2 cintillas ópticas. Por encima está relacionada con el suelo, con el tercer par del ventrículo, lateralmente con las arterias carótidas internas, e inferiormente con la silla turca y la hipófisis. Esa era una pregunta que era susceptible de examen. Por alguna razón se le pasó al doctor, pero la tenía yo presente. Las fibras precedentes de la retina nasal van a sufrir una decusación, mientras que los axones precedentes de la retina temporal van a seguir en su dirección hacia la cintilla óptica del mismo lado. Las cintillas ópticas se originan en la zona inmediatamente posterior del quiasma. La mayoría de las fibras terminan a nivel del cuerpo geniculado externo. El cuerpo geniculado externo es externo o lateral. Se produce una conexión de los axones de las células ganglionarias con neuronas situadas a este nivel. Esta sinapsis no es una mera estación de relevo, sino que codifica esa información y la transforma. Estas se prolongan a través de las radiaciones ópticas a los centros superiores. Envía la información a las radiaciones ópticas. Este forma parte del tálamo, y el núcleo visual primario es más grande y probablemente es el más importante para el hombre. Continuamos con las radiaciones ópticas de Gratiolet. Desde el cuerpo geniculado externo, las radiaciones ópticas continúan formando una pared externa de ventrículos laterales. Algunas fibras rodean esos ventrículos, estableciendo una relación de cápsula interna y formando el asa de Meyer. La mayor parte de las fibras terminan en el área 17 de Bowman. Y terminamos en el córtex, que está formado por las áreas 17, 18 y 19 de Bowman. El área visual, que es la principal, es el área 17 de Bowman y se encuentra situada a nivel de la hendidura interhemisférica y la superficie posterior de la corteza occipital. Se encuentra normalmente dividido en 2 partes, que es la cisura calcarina y la corteza calcarina. Las áreas de asociación son las áreas 18 y 19 de Bowman, que son las áreas de asociación cerebral, y es una conexión interhemisférica donde la información visual aferente se analiza, se codifica y se interpreta. Ahí es donde se nos forman las imágenes en el cerebro. Desde el área visual principal se producen las conexiones del 18 y 19 y con otros centros de asociación cerebral para la elaboración y percepción final. Ahí se conjunta lo que es el ojo derecho con el ojo izquierdo y se forma una sola imagen. Cuando nosotros tenemos problemas para la visión binocular, normalmente tenemos un problema dentro de las vías ópticas. Y ahí es donde nosotros lo detectamos por medio de la campimetría. Tenemos varios nervios que están dentro de la función de las vías ópticas, que es el nervio motor ocular común o oculomotor, el nervio patético troclear, el nervio ocular externo o de abducens. Los campos visuales es la porción del espacio del ojo es la parte visual que el ojo puede ver
con lo cual la cantidad de espacio donde podemos ver con nuestro ojo es la porción visual nasal, como lo que podemos ver. La región que se percibe del lado lateral se le llama la porción visual temporal, debido a su proximidad del hueso temporal, y la porción nasal es debido a la parte de nuestro eje nasal. El examen de campo visual nos permite determinar los límites para cada ojo. Como comentaba yo anteriormente, diferentes enfermedades oftalmológicas o cerebrales pueden ocasionar disminución de esa amplitud. Debemos aprender cuáles son nuestros límites normales, dentro de los cuales se desarrolla la visión del ojo. El campo visual normal se extiende aproximadamente desde 60 grados hacia adentro de la nariz, hacia acá, y hasta 100 grados hacia afuera de cada ojo, 100 grados hacia acá, y unos 60 grados por encima y 75 por debajo de la horizontal. Esos son los límites normales. Cuando nosotros encontramos algo que no está dentro de esos límites normales, es algo anormal, y es lo que nos lleva a determinar cuáles son las posibles patologías dentro de nuestras vías ópticas que están afectando la visión. El campo visual se mide mediante la campimetría, que puede ser cinética, con puntos de luz que se mueven hacia adentro y hasta el observador puede verlos, o estática, en la cual los puntos de luz se encienden aleatoriamente sobre una pantalla blanca, de manera que el paciente deba de apretar un botón cuando en ese momento está viendo las luces, los campos. Esto normalmente se hace con un analizador automático que se llama el analizador de Humphrey. La pérdida de campo visual puede ocurrir debido a diferentes enfermedades y desórdenes del ojo, del nervio óptico, del cerebro. En general se consideran 4 tipos de problemas: los defectos altitudinales, que es la pérdida de visión arriba o abajo de la horizontal relacionadas con anormalidades oculares; la hemianopatía bitemporal, el escotoma central; hemianotopía homónima, o pérdida de un lado en ambos ojos, que es un defecto del quiasma óptico. Como ya lo habíamos analizado, el campo visual monocular se define como parte del espacio que un ojo inmóvil es capaz de visualizar mirando al frente. Las alteraciones de la campimetría se llama también perimetría visual. Es un examen médico que se utiliza para valorar las alteraciones de los campos visuales. Se utiliza principalmente para llevar una secuencia para el control evolutivo del glaucoma y para otras enfermedades de la retina, como la retinosis pigmentaria. Para eso debemos de llevar una secuencia, no debemos de perder esa serie de análisis para ver su evolución. Se emplea también para el estudio de lesiones de la vía óptica, pues valora las pérdidas del campo visual para localizar el lugar de la lesión. Existen diferentes pruebas de campimetría. Una de las más usadas es la pantalla de Behrman. Vimos también el nervio óptico. El nervio óptico o segundo par craneal es un nervio sensitivo encargado de transmitir la información visual desde la retina hasta el cerebro. Su origen es en la capa de células gangliolares de la retina, siendo su origen aparente el ángulo anterior del quiasma óptico. Trabaja en coordinación con el cerebro para realizar las funciones de reconocimiento de imágenes o patrones. Lo hace a través de impulsos eléctricos que provienen de los conos, que reconocen el color negro y sus matices, y los bastones que reconocen todos los colores. El nervio óptico contiene los axones de las células gangliolares,
ganglionares en la última capa de la retina. Este nervio sale por el conducto óptico. Las funciones principales es el segundo par de los nervios craneales. Es totalmente sensorial. Se encarga de conducir los estímulos visuales desde el ojo hasta el cerebro. Realmente está dado su origen por las células de la retina del globo ocular. El origen aparente es en una cinta nerviosa que se desprende del polo posterior del ojo y converge en el quiasma óptico. Los axones en la cabeza del nervio óptico son fibras arcuatas del nervio, ocupan las porciones superior e inferior temporal. Son más susceptibles al daño glaucomatoso. Las fibras papilomaculares se extienden sobre un tercio del nervio óptico distal. La población axonal es de aproximadamente de 700.000 a 1.2 millones. La embriología de la retina y del nervio óptico se desarrolla en la copa óptica y el tallo óptico continuo. En la capa interna de la copa contiene células progenitoras pluripotenciales de la retina que se diferencian a 7 tipos de retina. Células de la retina, que son las células gangliolares de bastones, células bipolares o células amácrinas de células gliales de Müller, células horizontales. El área del nervio óptico alcanza el 50% de su tamaño al nacimiento, el 75% y 95% antes del año de edad. La mielización es completada al año de edad. El tejido conectivo de la lámina cribosa está completamente al nacimiento. A mayor edad hay mayor pérdida progresiva de los axones. Vimos parte de lo que es el quiasma óptico. Como lo habíamos comentado ya por separado, es la parte del cerebro donde se entrecruzan parcialmente las fibras axónicas de los nervios ópticos. Este entrecruzamiento de la mitad de las fibras pasan del nervio óptico derecho a la cinta óptica izquierda y viceversa. Vimos también la vía retroquiasmática, que son las cintillas ópticas que se dirigen hacia atrás, que es donde se sinaptan con el cuerpo celular de las neuronas y forman los cuerpos geniculados laterales. Los axones son los que constituyen las radiaciones ópticas y de ahí se disparan hacia el lóbulo occipital homolateral. Dentro de las enfermedades del quiasma óptico, pues tenemos muchas, de las cuales podemos mencionar las lesiones del disco óptico, que habitualmente no producen dificultades diagnósticas. En un estudio de fondo de ojo suele ser suficiente. Tenemos el nervio óptico retrovulvar, que es cuando la lesión del nervio óptico se produce una porción retrovulvar. Eso lo detectamos con un fondo de ojo. Habitualmente no aporta ningún dato que nos ayude a realizar algún diagnóstico. Enfermedades de las vías óptica posquiasmática, pueden ser las centillas ópticas, el cuerpo geniculado lateral, las radiaciones ópticas y la corteza occipital. Esto lo detectamos por una campimetría. Puede ser en el nervio óptico, puede ser en una neuritis óptica isquémica, que es determinada como el NOI. Las diferentes causas que
pueden afectarnos en el nervio óptico son las enfermedades congénitas, que podría ser una neuropatía óptica hereditaria de Leber, una atrofia óptica de Kehler, una leucodistrofia macromática y el síndrome de Wolfram. La neuritis óptica se caracteriza por la aparición de procesos inflamatorios en el nervio óptico, las compresivas causadas por una compresión externa sobre el nervio óptico y que acaba por lesionarlo. Por lo regular son procesos tumorales de la órbita o el interior del cráneo que pueden actuar mediante estos mecanismos. Las otras pueden ser tóxicas y metabólicas, que puede ser por el consumo de alcohol metílico, que este tipo de neuropatía es muy grave y puede conducir a la ceguera en un corto tiempo. Puede ser causas por una nutrición inadecuada, por la deficiencia de vitamina B, principalmente la tiamina, vitamina B12, de la falta de la piroxina, niacina, riboflavina, ácido fólico. Pueden ser isquémicas, que es una causa frecuente, que es por la falta de riego sanguíneo en las neuronas que forman el nervio óptico y con consecuencia la falta de oxígeno, y lo cual puede ocasionar una necrosis y pérdida de la función. Puede estar producida por un trombo, que es un infarto del nervio óptico, o alguna enfermedad como una arteritis de las células gigantes, llamada también arteritis de la temporal. Puede ser traumáticas, un traumatismo severo que lesiona las fibras del nervio óptico, o glaucoma, que también es una de las neuropatías más frecuentes que afectan el nervio óptico. Aquí desarrolla una enfermedad, como ya lo habíamos mencionado anteriormente, que es la elevación de la presión intraocular. Debemos de tener mucho cuidado con todas estas neuropatías ópticas. Y algo muy importante que se me estaba olvidando, y bastante y demasiado importante: las urgencias comunes en la oftalmología. Recordemos que nuestros ojos son unos órganos altamente delicados y es importante que ante cualquier riesgo, cualquier condición que ponga en riesgo la visión, definitivamente tenemos que consultar con un médico oftalmólogo para tener un diagnóstico y tratamiento oportuno. Dentro de esto no quiere decir que nosotros no podamos ser partícipes en el trato hacia las urgencias comunes en oftalmología. Primero que nada debemos hacer, en el caso de que se nos presente una urgencia ocular, debemos hacer una exploración básica de nuestros componentes externos, los párpados, nuestras cejas, nuestras pestañas, y la órbita, su aspecto externo, si tenemos traumatismo, celulitis, reacciones alérgicas, quemaduras, ursuelos, quistes, tumores, proptosis. Debemos de tener todo esto presente para no cometer un diagnóstico equivocado que pueda poner en riesgo la salud ocular. Debemos hacer una exploración básica visual, como es la agudeza visual, con cada uno de los ojos individualmente. Debemos de ver si tiene lentes de contacto, debemos valorar con el agujero estenopeico. Debemos revisar nuestras pupilas, que sean redondas, simétricas y reaccionen rápido a la luz, nuestro reflejo rojo, los movimientos seculares que ocurran en forma adecuada. Si tenemos la posibilidad de hacer un estudio de fondo de ojos, debemos revisar
el disco óptico, excavaciones, palidez, edema, hemorragias, retina central, atrofia, acumulación de pigmentos, retina periférica, hemorragias, aspecto de los vasos, campos visuales. Debemos, en caso de alguna neuropatología, debemos hacerlo muy bien. Debemos revisar con qué tipos de problemas son los que tenemos dentro de las emergencias, de las urgencias. Yo los llamo urgencias populares. Tenemos quemaduras por sustancias químicas, golpes o traumas oculares, heridas oculares, secreciones, ojos rojos, dolor ocular, disminución de la pérdida de visión, visión doble, visión desigual, lentes de contacto y urgencias porque tengamos algún problema con lente de contacto pegado, moscas volantes, relámpagos, párpado caído, un cuerpo extraño a nivel ocular. Cuando tenemos quemaduras por sustancias químicas, debemos de valorar qué tipo de problema es el que tenemos, y independientemente de cuál es el tipo, debemos hacer una irrigación inmediata para poder eliminar todos los agentes químicos que nos están afectando. Si hay un lente de contacto en el ojo, hay que enjuagar muy bien por encima de la lente. Inmediatamente la lente podría salir de su lugar al enjuagar. Debemos de tener presente que las quemaduras químicas por álcali son muy graves. La penetración hacia la córnea es muy rápida. Estos por lo regular son el amoníaco, la cal viva, la lejía. Dentro de las que actúan un poquito más lentas, no quiere decir que no sean urgencias, están los ácidos de las baterías, el acético, el ácido glacial. Las lecciones máximas son de inmediato, pero ahí es muy importante tratarlas en los primeros minutos, las primeras horas. Son menos invasivas y menos penetrantes. En el caso de una quemadura por álcali, debemos manejarlo a través de lo que son unas soluciones salinas al 0.1%, tratar de lavarlo y canalizarlo lo más rápido posible hacia un médico oftalmólogo. La rapidez con la que nosotros actuamos es aquella seguridad de que podemos tener un restablecimiento, tal vez no totalmente, pero sí podemos darle la opción de que pueda poder salvar su visión. Si nosotros lo tratamos dentro de los 15 minutos posteriores al momento de la quemadura, podemos ayudarle bastante. El amoníaco es uno de los que más afectan, como son los fertilizantes, refrigerantes, soluciones de limpieza. La lejía está presente en líquidos para destapar caños, ese es peligrosísimo. El hidróxido de magnesio son lo que usamos normalmente para las luces de bengalas para festejar, que muchas veces en lugar de festejar lamentamos el usar ese tipo de fuegos pirotécnicos. Las lesiones oculares provocadas por ácido sulfúrico, sulfuroso, clorhídrico, debemos de tratarlas también muy rápidos. El ácido fluorhídrico se utiliza para pulir los vidrios, eso tenemos que actuar rápidamente, y ese es el más grave porque ese se penetra dentro de la córnea porque tiene un ion flúor, entonces hay que actuar rápido. Los ácidos penetran fácilmente, pero como habíamos comentado, son fáciles de neutralizarlo. Los álcalis son profundos y provocan lesiones muy serias. Debemos lavarlo muy rápido. Existe una clasificación
de acuerdo a la gravedad química que se llama la famosa clasificación de TOF. El grado 1 es un daño epitelial corneal sin isquemia, el grado 2 es una turbidez corneal, pero se observa detalles en el iris. La isquemia es en 1/3 del limbo, el 0.33% del limbo. En el grado 3 tenemos ahí una pérdida total del epitelio corneal, una opacidad del estroma, es difícil poder ver los detalles del iris, y la isquemia es aproximadamente del 30 hasta el 50% del limbo. El grado 4, que son muy graves, es la córnea opaca, no se observa el iris ni pupila, la isquemia va más allá del 50% del limbo. Entonces, todos estos debemos tratarlos muy rápidos. Normalmente debiéramos estar usando lentes de seguridad cuando manejamos este tipo de agentes químicos. No ocurre esto en casa, que es donde más se dan este tipo de problemas. Normalmente cuando tenemos este tipo de lesiones, el grado 1 tenemos un pronóstico favorable. El grado 2 es un pronóstico favorable, pero pudiera haber problemas en lo que afecta a la parte de nuestra visión. El grado 3 es de pronóstico reservado, y el grado 4 es un pronóstico desfavorable. Pues los tratamientos médicos como habíamos comentado, de parte de nosotros es manejarlo con prontitud. La irrigación, que hay que hacerlo rápidamente, y pues hay que hacerlo rápido, muy rápido. Cuando tenemos procesos de quemaduras por objetos incandescentes, debemos de manejarlos, canalizarlos al médico oftalmólogo, y tal vez, dependiendo de la gravedad, poner alguna solución de algún bactericida para evitar problemas posteriores. Quemaduras por soldadura, traumas oculares, también es algo que nos puede llevar a la ceguera, por lo cual debemos de actuar rápidamente. Debemos de canalizarlos rápidos. Ahí lo que tenemos que hacer es una inmovilización del globo ocular a través de un parche, sin oprimir. No debemos oprimir el globo ocular, únicamente tratar de que se inmovilice el párpado y el ojo para que no tengamos ese tipo de problemas. No debemos aplicar gotas ni pomadas para no generar problema de presión dentro del ojo al momento de que nosotros estemos cerrando el ojo. ¿Qué más podemos hablar? De los ojos rojos. Ahí pues puede ser una urgencia ocular dentro de lo que corresponde debido a un problema de glaucoma, inflamación intraocular o uveitis infecciosa. Esto debemos hacer una evaluación oftalmológica de urgencia. Si tenemos una hiperemia intensa y eczemas palpebral típico de la dermoconjuntivitis alérgica, el dolor ocular es algo que nosotros no podemos permitir que ocurra, ya que eso nos está indicando que tenemos un problema grave, ya que si lo acordamos, no debe existir dolor dentro de lo que es el globo ocular. Esto debe ser evaluado rápidamente por un médico oftalmólogo. Si tenemos una pérdida o disminución repentina de la visión, también debemos canalizarlo de inmediato con el médico oftalmólogo. La visión doble también es un tema en el cual nosotros debemos manejarlo de urgencia hacia el oftalmólogo para no... De la rapidez con que nosotros determinemos estos problemas es la garantía que podemos evitar que tengamos una pérdida de visión. La diplopia o visión doble también es un problema que tenemos
que canalizarlo, la pupila desigual. Ese es algo que debemos de hacer rápido. Cuando manejamos lentes de contacto, eso no quiere decir que sean totalmente inicuos hacia nuestro globo ocular. Entonces, si tenemos sensación de cuerpo extraño con la puesta de nuestros ojos, debemos tratar, eliminarlo, y si aún persiste debemos de ver si tenemos alguna contaminación originada por el lente de contacto. Es algo que debemos hacerlos rápidamente. Las moscas volantes también, dependiendo de qué tanto se nos estén presentando y qué tanta prontitud se nos presenten, debemos también eliminarlos, debemos canalizarlos. Los relámpagos, el párpado caído, son situaciones de urgencia. Hago la aclaración, debemos manejarlos como urgencia, no emergencia. No estoy de acuerdo con la palabra, ya que es una palabra que nos designa otra cosa. Pues creo que eso es dentro de los que estuvimos manejando con el doctor Ladislao. Ha dejado un gran necesidad de aprender, porque nos ha sembrado la semilla de aprender y aprender y aprender más. Algo que me fascinó mucho fue la prueba que hicimos con el tonómetro de Scholz, en el cual considero que cometí tal vez dos errores graves después de estar revisando mi video, y pues estoy en el proceso de práctica. Voy a efectuar algún otro video, se lo voy a reenviar a mi maestro para que me corrija todos mis problemas que pueda tener. Agradezco la atención que tengan para con la presente y me despido muy atentamente de ustedes. Doctor Ladislao Vázquez Morales, agradezco la atención que se sirva a prestar al presente y espero que pueda hacerme la retroalimentación correspondiente. Gracias, buen fin de cursos.